Los centros educativos son parte fundamental para el desarrollo de todos los colegiales, pero los más afectados son de zonas rurales por la falta de calidad de educación y por múltiples factores que se presentan y que el Ministerio de Educación los deja de lado o muchas veces se olvidan de ellos, en comparación que son las de zonas urbanas que tienen una educación más avanzada. Por ende nos preguntamos, ¿qué propuestas se podría realizar para el mejoramiento del sistema de educación y asimismo garantizar la calidad de enseñanza a los colegiales en el centro educativo de zonas rurales? Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy, mi persona, Yanira Morena Layo, de la carrera de Marketing y Dirección de Empresas, junto con mis compañeros de la Universidad César Vallejo, estaremos compartiendo con ustedes de un tema muy importante. Es acerca del sistema educativo en las zonas rurales. Y asimismo también más adelante tendremos la entrevista con el abogado Julio Díaz, que también estará compartiendo su opinión con nosotros. Bueno, a continuación escucharemos las palabras de nuestra compañera Rosemary Gil Paredes, que nos hablará más de este tema. Bien, hoy día sabemos que la tecnología avanza, así como ello la educación también, en donde es necesario que los docentes estén en constante estudio, sobre todo preparados para asumir nuevos retos que implique el uso de la tecnología, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los escolares. Por otro lado, sabemos que debido a la coyuntura que ocasionó el COVID-19, se produjo una desventaja para los estudiantes, pues las clases presenciales en todos los niveles de educación se suspendieron en el país. Un tiempo después, el gobierno peruano anunció el programa Aprende en Casa, cuya estrategia era apostar por la educación remota a través de distintos canales como la radio, la televisión y el Internet. La viabilidad de esta estrategia en un país en el que al menos el 50% de peruanas y peruanos no tienen acceso a Internet fue cuestionada en más de un momento. Sin embargo, el programa se mantuvo y hoy se calcula que aproximadamente 4.000 estudiantes se vieron forzados a abandonar sus estudios por problemas relacionados a la conectividad. Es aquí donde se puede visualizar dichas dificultades a las que se han enfrentado miles de estudiantes de educación básica en las zonas rurales del país para continuar estudiando. Sin embargo, en zonas rurales se vio otro factor que pone en riesgo a los estudiantes. Tal es el caso como optar en enviar a los hijos a realizar el cuidado a los hermanos menores para realizar las tareas domésticas. Las niñas que van a las escuelas en las zonas rurales no reciben la educación de calidad, incluso por el simple hecho de que los niños que viven en zonas urbanas o zonas rurales se encuentran a menudo en situación de precariedad debido a la enorme pobreza, no pueden satisfacer apropiadamente sus necesidades elementales, como una buena nutrición, el acceso a los servicios sanitarios o la escolarización. Son realidades que debemos enfrentar, pero que deben de cambiar. Muchas gracias, compañera. Tienes razón. Bueno, los estudiantes de estas zonas rurales, en caso de que no vayan al colegio, los padres mayormente envían a sus hijos a cuidar a sus hermanos menores y también algunas familias no están en una situación económicamente estable. Debido a esto, los hijos dejan de ir a los colegios. Y como ya lo había dicho antes, ahora tendremos esta entrevista con el abogado Julio Díaz Irving. Y bueno, quien estará haciendo estas preguntas es nuestro compañero Julio Diego Morón. En esta tarde nos encontramos con el doctor Julio Irving, egresado de la Universidad César Vallejo. En este caso estamos hablando sobre la educación en las zonas rurales del país. ¿Qué tal, doctor Julio? Buenas tardes. ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como le iba comentando sobre el tema de los centros educativos en las zonas rurales, le quería hacer unas cuantas preguntas. Y la pregunta número 1 es: ¿por qué atravesamos este problema educativo en las zonas rurales? Muy interesante pregunta, Diego. Las zonas rurales son las zonas alejadas, ¿no?, de la ciudad, en donde familias muy humildes, ¿no?,
luchan por subsistir cada día, ¿no? En este caso los niños, sus hijos, tienen que ir a la escuela, ¿no? Como parte de su función, y usualmente pues a veces los niños viven lejos, ¿no? de la escuela y tienen que caminar distancias, ¿no? Quizás el Estado hace todo lo posible, ¿no? por darles educación y hasta alimentación con los programas que tienen, pero también vemos que el Estado en esas zonas rurales están alejadas de la ciudad. Quizás faltaría un poco más de inversión, ¿no? Para que el estudiante, en este caso los alumnos, tengan una mayor educación, ¿no? Sean más sobresalientes y mejoren cada día más, ¿no? Claro. Tengo entendido que los problemas, bueno, son del gobierno, ¿no? Que no cumple con su función, que dejan no tienen, ¿cómo te puedo decir? Lo tienen muy alejados las zonas externas, ¿no? De la ciudad. Qué mal. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuáles son las dificultades por las que atraviesan los centros educativos en las zonas rurales? Como ya conversábamos, Diego, ¿no? Como son zonas alejadas de la ciudad, usualmente en esas zonas carecen mucho de los servicios básicos, ¿no? Como es el agua, la luz, el desagüe. Y esto pues afecta pues en el desarrollo educativo de los alumnos, ¿no? Porque imagínate, los alumnos están en su casa, llegan a su casa, hacen sus cosas, pero en la tarde que hacen sus tareas, se va la luz, 6 de la tarde. ¿De dónde estudian? ¿Cómo estudian? ¿Con una vela? O sea, a veces es un poco preocupante, ¿no? Pero bueno, hay que contrarrestar esto, hay que esperar también que el gobierno, ¿no? Tome las medidas de prevención, ejecute, ¿no? Adicionalmente a eso, también me parece que en esas zonas rurales existen mucho escuelas que son unidocentes, ¿no? Esto quiere decir que un solo docente le imparte educación a varios niveles, ¿no? Y a veces el profesor no está totalmente capacitado para esto, ¿no? Y eso sí sería un grave error, ¿no? Para la enseñanza de los propios alumnos. Claro, ¿no? Como bien dicho, un profesor no puede abastecerse a tantos alumnos, ¿no? En un salón, ¿cuántos alumnos habrán? ¿Cuántos alumnos más o menos en promedio? Bueno, en las entidades estatales pues hablamos de 30, 40 o hasta más alumnos quizás a veces, ¿no? Entonces un profesor no se puede abastecer de tantos alumnos. Y para ¿no? diferentes niveles educativos, ¿no? Que tiene que impartir, ¿no? Ese es un problema y el Estado no hace frente a esto, ¿no? Bueno, la tercera pregunta es: ¿cómo actúa el Estado actual frente a este sistema educativo? Para mí, en ese contexto que hemos estado conversando, me parece que el Estado es un poco indiferente, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Para las escuelas en el ámbito rural, ¿no? Me parece que en esos tipos de casos el Estado debe incidir con mucho más fuerza, ¿no? En este caso las UGELES, ¿no? Que son los entes que son los supervisores, ¿no? Deben incidir en el tema de valga la redundancia, la supervisión, ¿no? En cada escuela, en los docentes, para ver cómo están desarrollando, ¿no? su desempeño laboral, ¿no? En la institución educativa, con la finalidad pues, de darle una mejor calidad educativa al alumno, ¿no? Claro, creo que el Estado no invierte en esas zonas, ya que los deja olvidados. Está obviamente muy mal, ¿no? Porque son parte del país, que deberían tener un futuro igual que como usted o como yo. Bueno, siguiendo con las preguntas, si la educación es un derecho humano fundamental protegido por nuestra legislación, ¿por qué no todos cuentan con esta? Bueno, como te digo, ¿no? El principal motivo, ¿no? De que a veces no cuente o no pueda un alumno, un estudiante ir a un colegio,
básicamente creo que sería por el tema de que los colegios nacionales pues tienen una infraestructura para determinada cantidad de alumnos. Al haber mayor cantidad de alumnos, pues les va a faltar pues, espacio, ¿no? Es decir, no van a haber las vacantes necesarias para poder alojar a la cantidad de alumnos que hay, ¿no? En la zona rural, ¿no? Entonces esas personas, ¿a dónde tienen que ir? ¿Qué van a hacer, no? Es un poco preocupante para solucionar ese tema, ¿no? Yo sé que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y todos tienen el derecho a estudiar, ¿no? Pero a veces pues se escapa un poco de las manos, ¿no? Claro, eso, bueno, escapa de nosotros, ¿no? Pero queremos hacer frente a esto y que todo el mundo tenga, todos los niños más que todo tengan derecho a un estudio, a la educación, para que no sigamos viviendo en este país de ignorancia. Sí, y también depende también mucho de los padres, ¿no? Porque hay casos de familia que los padres, en lugar de mandarlo a la escuela, tienen la mentalidad o la concepción de que deben ir antes a trabajar, ¿no? Eso ocurre usualmente en las zonas muy alejadas, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Que el padre prefiere que el alumno vaya a trabajar en el campo a que vaya a aprender, ¿no? A la escuela, ¿no? Y bueno, quizás porque de generación en generación de sus padres siempre se ha dado así, ¿no? Entonces el papá piensa que también al hijo hay que tratarlo o hay que hacer de ese tipo de formas, ¿no? Y que la educación queda por debajo del trabajo, ¿no? Pero yo pienso y creo que no es así, ¿no? Primero es la educación, ¿no? Y más aún si son niños, ¿no? Claro, concuerdo con usted, doctor, porque el niño siempre tiene que buscar y progresar por sí mismo, ¿no? Como el trabajo siempre lo ataja ahí por el tema de los papás que viene del abuelo, ¿no? Eso está fatal. Y bueno, concluyendo ya con estas preguntas, la última pregunta, ¿cómo se podría mejorar la calidad de educación en las zonas rurales? Mejorar la calidad de educación, debería el Estado incidir más en capacitaciones a los propios docentes para mejorar su metodología, su pedagogía, ¿no? Para que con esto puedan obtener estudiantes más beneficiosos, ¿no? de los temas que les imparten, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Diego. No te preocupes. Esperemos que el país se concientice y el gobierno ayude a estas zonas rurales que lo tienen recontra abandonados, si no hablamos de hoy, si no hablamos desde antaño. Eso es todo, doctor Julio. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y al compañero también. Y sí, la falta de inversión es algo muy preocupante. Sabemos que es algo difícil y triste, porque hay muchos niños que sí quieren ir al colegio, pero no pueden. Y bueno, ya terminando con este tema, tenemos con la participación del compañero Rolando Carrera, lo cual nos dará algunas propuestas de mejora para el sistema educativo en los centros educativos de estas zonas rurales. Después de haber escuchado las opiniones, nos damos cuenta de que la calidad de la educación en las zonas rurales se está volviendo utópica. Esto es porque en los sistemas educativos de estas zonas hay diferentes necesidades, como falta de servicios básicos, mala infraestructura, distancia a las escuelas, falta de materiales y recursos de aprendizaje. Además, el principal problema que existe en nuestro país vendría a ser que se contrata a docentes que no completan totalmente lo que viene a ser un curso de educación secundaria, o en algunos casos sin ninguna formación educativa o profesional. Entonces, el gobierno debería retomar estas evaluaciones de todas estas dificultades anteriormente mencionadas, siendo de alguna manera más estrictos en todos estos aspectos, para que todos los escolares tengan una mejor calidad de educación. Por otro lado, el Ministerio de Educación debe tener más énfasis en lo que viene a ser en el ámbito del empleo,
y crear estrategias para corroborar un adecuado aprendizaje en los escolares. Un ejemplo sería llevar a cabo sesiones educativas en donde los padres vengan a ser nuestro público principal, en donde se planteará medidas de solución para que de esta manera los jóvenes y niños puedan proseguir con sus estudios académicos sin ninguna interrupción y tampoco minimizar las dificultades que se presentan. Haciendo alusión también a lo mencionado sobre el abogado, que no se invierte mucho, no le toman mucha importancia a lo que vendría a ser la inversión en las zonas educativas de estas zonas rurales, porque todo niño y joven tiene derecho a la educación. Entonces, el Ministerio de Educación no toma en cuenta eso, y entonces ese es como el principal problema o la mayor escasez que existe en nuestro país. Muchas gracias compañeros y también a nuestro invitado especial, al doctor Julio Irving. Solo esperamos que la educación en estas zonas rurales muy pronto logre mejorar, pero esto no se va a poder hacer solo sin el apoyo del Estado. Además, queremos lo mejor para estos niños y que más adelante tengan una buena educación y también un buen futuro. Muchas gracias.